Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un elemento, un alimento que los argentinos, bueno, es obviamente uno de los que más nos identifica en nuestra mesa, en la pirámide alimenticia, y que también en el mundo se reconoce la carne argentina. Pero, Pablo, cada vez es más difícil conseguirla en un precio en donde la podamos consumir como lo veníamos haciendo antiguamente, ¿no? Bueno, hemos intentado a lo largo de las tres columnas hoy en Telediario poder explicar una secuencia que de alguna manera describe lo que está sucediendo con la economía, ¿no? Cómo algunos pueden irse de vacaciones y otros no, lo que implica la pérdida del poder adquisitivo en los salarios y cómo ante el aumento de precios y la falta de actualización de los saberes, sí, terminás comprando menos o dejás de consumir determinados productos. Porque acá hay un tema, ¿no, sí, Pablo? De que te dicen, bueno, pero no está cara la carne, porque la carne, y esto le ponen el combustible, porque es lo más barato de toda la región. Lo que no alcanza es el dinero nuestro. Bueno, pero claro, sea como sea, digamos, en ese contexto es prohibitivo en algún punto, ¿no? A ver, si uno toma como punto de referencia el dólar, ¿no? Podemos decir, para el que viene de Uruguay, Brasil, Chile y demás, le resulta más barato la Argentina, por eso es que también vinieron tantos turistas durante Semana Santa. Ahora, no cobramos en dólares, ¿no? Los trabajadores, una gran mayoría de los argentinos no pueden referenciarse en dólares, se referencian en el peso y en el poder adquisitivo del peso. Entonces, claro, ante esa realidad, para el salario de los argentinos es carísimo el kilo de carne, ¿no? Mira, hay una secuencia que es perversa, ¿no? Pero que de alguna manera define el momento del país. Cuando jugaron River y Fortaleza, ahora, sí, por la Copa Libertadores, sí, los hinchas brasileños le tiraban billetes de 1000 pesos y los quemaban, no los quemaban, los rompían, sí, los rompían. En un gesto de que no vale nada el dinero. Claro, en un gesto despectivo para los argentinos. Ahora, es toda una referencia. Venís de afuera y te dan 1000 pesos, no es nada. No es nada. No es nada. Y para los argentinos es un kilo de carne. Entonces empezás a definir allí un debate que es muy profundo. Que en el caso de la carne vacuna tiene... hay un cambio cultural, no es solo económico desde hace un largo tiempo, porque hay una mayor oferta de otros tipos de carne, que antes no existía por lo menos del mismo modo. Sí, mayor oferta y que económicamente también era una opción. Claro, pero hoy evidentemente lo económico tiene un alto impacto. Pero vamos a... Sí, discúlpame, Pablo, estaba viendo un informe. En los últimos 2 años, 235% aumentó la carne. Sí, claro. En los últimos 2 años, 235%. El doble o el triple de los niveles inflacionarios. Bueno, esa es la realidad. Y que el salario ni hablar. No, ni hablar. Esa es la realidad por la que se termina impactando en una caída del precio de la carne. Ahora, ¿esto pone en jaque a los frigoríficos? No, de ninguna manera, porque están teniendo precios internacionales muy importantes. Pero vamos a hablarlo en detalle, así lo explicamos. En marzo, el consumo de carne vacuna se ubicó en 47 kilos, 700 gramos por habitante por año. Ese es el promedio de marzo. Hay una caída interanual del 2.7 que se eleva al 12% cuando se lo contrasta con el 2019. Es decir, en 2 años los argentinos dejamos de consumir un 12% de carne. Es muchísimo. Es muchísimo. La carne mostró alzas en promedio del 8% en relación a febrero, muy por encima de la inflación de marzo. Es decir, subió en marzo un 8% en relación a febrero, pero además muy por encima de la inflación, que fue del 6.7%. El último pico de consumo de carne vacuna se registró en el 2009, cuando los argentinos comían alrededor de 70 kilos por habitante por año, ¿no? 13 años después, el consumo cayó nada menos que 22 kilos por habitante por año. Esa es la realidad hoy en la Argentina. El precio del pollo fresco mostró un alza del 15.1% en marzo pasado con respecto a febrero. Subió mucho el pollo. Subió mucho. Subió mucho, sí, ¿no? Ha sido una alza muy importante. Pero otras carnes, por ejemplo, el pechito de cerdo, subió solo un 4,7%. Lo que pasa es que el pollo en algún momento, Pablo, tuvo una diferencia muy grande con la carne. Efectivamente. Muy grande. Ahora hay diferencia, sigue siendo más cara la carne vacuna, pero ya la diferencia se comienza a achicar. Por lo menos un poco, ¿no? Sí, por lo menos un poco. Con respecto a los valores de marzo del 2021, el pollo se incrementó
un 52.6 y el cerdo un 51.1. Es decir, que aún a pesar de la suba del 15.1 en marzo, el pollo y el cerdo siguen subiendo muy por debajo de lo que es el precio de la carne vacuna, ¿no? Que ostenta una suba interanual del 60%. De todas maneras, los frigoríficos están lejos de atravesar una crisis a pesar de la caída del consumo, porque la clave son los altos precios internacionales. Según el relevamiento de la Cámara precisamente cárnica en la Argentina, en febrero las exportaciones de carne vacuna se recuperaron y totalizaron 46.900 toneladas peso producto. Casi 47.000 toneladas de carne se exportó en febrero desde la Argentina. Este volumen superó en 2,5 puntos el registrado en febrero del 2021. En tanto, cuando se las mide en toneladas res con hueso, las exportaciones equivalen a 66.600 toneladas. Los ingresos por las ventas al exterior de carne vacuna ascendieron a 266 millones de dólares en febrero pasado. Al comparar con el mismo mes del 2021 se registró una mejora del 41%. Por eso decimos, en dólares es impresionante el ingreso que está habiendo por exportaciones, y esto hace que no haya una crisis de los frigoríficos, lo que hay es una crisis del consumo. Sí. No te alcanza para comprarla acá. Y que otra cosa tampoco es distinta es el productor, ¿no? Absolutamente distinta, diferente también. Efectivamente, vos tenés ahí el productor, bueno, hay varios sectores que se ven afectados por esta situación, en todo caso, en muchos casos beneficiados, ¿no? El productor, el transportista, los feedlot, los frigoríficos. El que parece que pierde, ¿cuál es? El carnicero. Sí. El carnicero es el que, sobre todo las carnicerías... Lo que pasa es que se vende menos, Pablo. Claro, la carnicería de barrio, la que no tiene un complemento, ¿viste? La que es solo carnicería... Sí. Bueno, ahora también hay que hacer un análisis en cuanto a la producción, ¿no? Porque las cabezas que se van perdiendo en la producción argentina, después va a costar horrores recuperarlas, si es que se recupera, porque el consumo va cayendo, pero también la producción de cabezas de ganado va cayendo, y esto lo marcan los números, ¿no? De una manera muy significativa. No habría argumentos en este último tiempo como para que se deje de producir, porque los precios internacionales son muy altos, porque la Argentina tiene volúmenes de exportación muy superiores incluso a los que había hace 3 o 4 años de atrás. Claro, pero es una parte, aquel que exporta, aquel que produce, pero aquel que tiene el consumo interno, que tiene la posibilidad de dedicarse a la ganadería, el productor, que no es todo homogéneo, es el que está sufriendo. Aquel que se destina solo al consumo interno tiene dificultades, no de precios para el consumo interno, pero sí, evidentemente, para las ventas, porque está habiendo una caída en el consumo que está directamente relacionado con la capacidad del bolsillo. Claro, cuando no te alcanza... Un desfasaje muy grande, ¿no? Absolutamente muy grande. Cuando no te alcanza o compras menos... Mira, hay muchas carnicerías, seguramente esto nos van a respaldar de los mensajes, que empezaron a vender por monto. Es decir, vos no vas y comprás 1 kilo de milanesa. Le decís, ¿cuánto me da por 300 pesos? Bueno, lo hablábamos hoy con Vanessa Ruiz, de Centro Almacenero de Córdoba. Exactamente eso, Pablo. Te dan, dice, dame 500 pesos de carne molida. Claro, bueno. Este escenario tiene que ver con las posibilidades de un amplio sector de la población de acceder o no a estos productos. Bueno, y otro análisis paralelo con esto que tiene que ver es cómo vamos disminuyendo la calidad alimentaria, ¿no? Que ya lo hemos hablado. Todo lo que es ni más ni menos el consumo de carne, que si bien es cultural en la Argentina, pero dentro de lo que es la pirámide alimenticia y el consumo de proteínas y demás, también se ve absolutamente disminuido y muy mal balanceado, ¿no? Sí, eso totalmente, ¿no? Eso te termina impactando en la calidad de vida, ¿no? Cuando tenés menos ingresos y menos posibilidades de acceder a los bienes de consumo, bueno, eso también termina afectando naturalmente la calidad de vida. Primero se come mal y después, como hay algunos, ya resignan algunas comidas, ¿no? Que aún más grave todavía. Absolutamente. Pablo, muchas gracias. A ustedes.